han visto por ahí un poco más en detalle todo esto en la presentación de la materia. Vamos a hacer un breve repaso. Como les habrá comentado Carlos, el titular actualmente es de la cátedra es él. Yo me encuentro como profesor adjunto de la asignatura. Y en lo que hace trabajos prácticos en el curso se encuentra el ingeniero Marzo dándonos una mano en ese punto. No les obliga, este es un material, si bien le vamos tocando algunas cositas que preparó originalmente el ingeniero Fulvio Arias, que muy probablemente varios de ustedes lo hayan conocido en algunas materias de los primeros años. Él fue quien básicamente le ha dado forma a esta cátedra. Él era el titular hasta que, bueno, se jubiló hace 2 o 3 años. Y, eh, y él es quien, como les decía, quien ha armado la cátedra y la gran mayoría, la gran parte del material de la misma, ¿no? Por eso no les obliga, dejamos sus créditos en los materiales. Bien. Contexto del control de gestión. Dice, ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. O sea, lo primero que tenemos que saber es todo lo que no sabemos. Eso nos incluye a todos, primero a mí. Y largo el camino de enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. Vamos a tratar de ir graficando con el ingeniero Marzo cada una de los puntos que vayamos viendo y sobre todo haciendo hincapié en los trabajos prácticos, que es lo que le va a dar una realidad de todo esto que vemos en la teoría, cómo bajarlo a tierra. Como siempre digo, después a la hora de, de- de la vida real, de las empresas, de los trabajos, es similar, quizá más grande, una cuestión de dimensión, de escala, pero los conceptos son los mismos. Bien, ¿cuáles son las unidades? Ahora, acto seguido a esta presentación, vamos a estar viendo em, la, em, la introducción al control de gestión. También vamos a estar viendo lo que es la planificación estratégica. Vamos a comenzar a verlo. Es una de las unidades más extensas. El presupuesto integrado, que como vamos a repetir varias veces, es la expresión cuantitativa de la planificación estratégica. Luego tenemos el cuadro de mando integral, que es aquella herramienta que nos va a ayudar a gestionar la implementación de la planificación estratégica y evaluar cómo está yendo el general de los objetivos estratégicos e incluso el cumplimiento del presupuesto. Luego vamos a ver Data Warehouse. Básicamente es donde alojamos toda la información que utilizamos en las mediciones que haremos posteriormente para el armado de cuadro de mando integral y para todo lo que se requiera. Vamos a ver el coste OBC, el benchmarking y por último una unidad que engloba un poco todo lo anterior, que es la implementación del control de gestión. Cuáles son los pasos, todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de control de gestión. Cuando hablamos de un sistema de control de gestión, no hablamos de un software, o sea,
el software sí está dentro de lo que hace a lo sistémico del control de gestión, pero cuando hablamos de un sistema hablamos de esto, de lo sistémico que tiene que tener el proyecto de cómo debe encararse de todas las partes, todas las variables que entran en juego a la hora de implementar un sistema de control de gestión. Por último, vamos a ver los distintos métodos de toma de decisiones. Bien. Acá hay una publicación de hace algunos años de cuáles eran las herramientas y tendencias, las 5 más usadas herramientas de negocios. Y como van a ver, aparece lo que es benchmarking, que lo mencionamos recién, la planificación estratégica, el balance scorecard. Son cosas que es verdad que ya tienen algunos años, pero que realmente han tomado dimensión, cuerpo, cada vez más en los últimos años. Ni hablar de el gerenciamiento de la relación con los clientes. Hoy en día, con la importancia de los servicios, la diferenciación, la competitividad que hay en ese sentido, toma cada vez más relevancia, ¿no? Con lo cual, siempre lo digo y bueno, atado a esto, todo lo que van a ver en esta materia debería servirle para no solo aquellos que vayan a trabajar en un área de control de gestión o en algo muy relacionado, sino a todo el mundo eh, porque esto aplica a todo tipo de negocio, sea cual sea la empresa, y básicamente estén en el área en la que estén, eh, en mayor o menor grado se van a ver involucrados, ya sea con cuestiones de presupuesto, con objetivos de la compañía, con tableros de- con cuadro de mando integral, con tableros de control, a partir de los cuales se van a controlar esos objetivos. Entonces es importante entender la génesis de todo esto, ¿no? Consideraciones generales. Decimos que va a haber clases teóricas, teórico-prácticas, algunas solamente prácticas dentro del horario asignado a la materia. El material utilizado está en la fotocopiadora, sí, pero también está en Moodle, el material de cada unidad Moodle. Entiendo que el ingeniero Siga Atento subió todo lo que son unidades 1 y 2. La bibliografía no es más que la que está indicada en el programa analítico de la asignatura, eh, junto bueno, con lo que está disponible en Moodle. En cuanto a la regularización, bueno, son 2 parciales teóricos con la posibilidad de algunas preguntas prácticas. Seguramente este año, salvo que alguien indique el contrario, lo vamos a estar realizando igual que el año pasado a través de la herramienta Moodle. Hay una sola posibilidad de recuperar exámenes parciales, hay un trabajo integrador grupal compuesto de varias entregas y con notas independientes. Esto es, en realidad son 4 trabajos prácticos que ustedes, como dijimos, van a estar eh, realizando sobre una empresa y cada uno de estos tiene, perdón, nota independiente. Se califica el trabajo del grupo y se evalúa la defensa del trabajo de cada uno en particular. Esto para el trabajo práctico número 4 y eventualmente podría aplicarse a algún otro de los trabajos prácticos. Puede haber algún trabajo práctico adicional a evaluar. Y los 2 exámenes parciales y todo trabajo evaluado deben estar aprobados. Tengan en cuenta que los trabajos prácticos también son instancias evaluatorias, ¿no? Eh, es decir, su nota pesa tanto como la de los parciales para
para regularizar, promocionar, etcétera, ¿no? O en otras palabras, podrían tener los dos parciales aprobados y quedar libres por un tema de prácticos, ¿no? Que no es lo que nadie quiere por ningún motivo. Nuestro objetivo es que todos puedan avanzar. El examen final es oral, son 2 temas. Esto de ahora unos minutos de capilla no se está aplicando, pero por una cuestión de que la nueva normalidad no nos lo permite, ya que no podemos estar saltando de un alumno a otro. Básicamente se están dando turnos, digamos, una vez que se superan las instancias previas eh, antes de llegar al oral, eh, con lo cual tenemos que optimizar ese tiempo eh, que se le da a cada alumno y se deben aprobar los 2 temas para poder aprobar el examen. La promoción directa dice las 2 notas de los parciales deben ser iguales o mayores a 8 y el promedio de las notas de los trabajos prácticos, todo aprobado, tiene que ser igual o mayor a 8. Los datos, bueno, la info requerida, esto ya lo están completando. Hago un punto acá. Estuve actualizando el archivo de los grupos, los números de los grupos, etcétera. Por favor, ingresen a revisar. Faltan muchos datos. No entiendo por qué a esta altura, ya que han pasado 15 días. Faltan muchos números de teléfono, muchos números de mail, faltan legajos incluso. Incluso en un grupo hay 4 integrantes, donde debería haber al menos 5. Pero bueno, faltan muchos datos. Vamos a considerar a todos aquellos alumnos eh, que tengan la información completa, ¿sí? O sea, por favor, a la brevedad, no, a la brevedad no es ya, después que termine la clase, pero ingresen eh, y completen eso porque vamos a estar dando acceso a las carpetas para subir trabajos prácticos y todo eso, solo a aquellos eh, alumnos que hayan completado todos sus datos y, bueno, y al final del año para tener las notas cargadas, la regularidad, etcétera, también es la misma condición, así que necesitamos poder contar con esa base de datos completa, por favor. Bien, introducción al control de gestión. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es el control de gestión? Vamos a arrancar por la base. Su ubicación en la organización, los orígenes, evolución y tendencias, cuáles son las herramientas básicas, cuál es la relación con las demás áreas que tiene el área de control de gestión específicamente, la relación con la contabilidad, que es donde nos vamos a nutrir de información para los controles, entre otras cosas, ¿no? Entre otras fuentes, y criterios contables versus criterios de gestión. Vuelvo a la primera consigna que dice, ¿qué es el control de gestión? Algo que tenemos que explicar muchas veces en los finales con el ingeniero Marzo. En cada cosa, en cada tema que vayan viendo, pregúntense qué es y por qué se hace. O sea, todo, o sea, arranquen del sentido común de las cosas, ¿no? Por favor, eso. Siempre tengan para qué planificamos, para qué se hace un presupuesto, para qué sirve. O sea, después viene todo lo que vamos a estar viendo en detalle, pero nunca pierdan de vista a la hora de estudiarlo, de poder explicarlo y de cuando vayan a rendir el final, de que le vamos a poder. ¿Por qué? ¿Por qué se hace benchmarking? ¿Por qué? O sea, ¿por qué presupuestamos? ¿Por qué hay un cuadro de mando integral? ¿Por qué se usa el cuadro de mando integral que tiene sus propias características, relaciones causa-efecto, etcétera? ¿Y por qué no una caja llena de indicadores? O sea, siempre tengan bien presente, grabado a fuego, el porqué de las cosas. ¿Qué es el control de gestión? Bien, dice que vamos a empezar por lo que no es. ¿Qué no es? No es un sistema de control de resultados
O sea, no buscamos solo controlar resultados. O sea, el resultado sí lo vamos a ver, pero está asociado a algo más, digamos. Es un sinónimo de, perdón, no es un sinónimo de índices de gestión, de indicadores, como dije, no es un montón de indicadores y nada más. No es solo para los niveles directivos máximos, un poco lo que les decía al principio, independientemente del área en la que estén, el nivel en el que se encuentran en la organización, van a tener mayor o menor contacto con el control de gestión. No intenta conocer en detalle a toda la organización. ¿Qué sí es? Pretende incidir en la obtención de resultados futuros. O sea, para qué hacemos el control de gestión? Sí, para tener un control, pero lo que ya pasó, lo que buscamos es poder accionar rápidamente eh, los cursos de acción, si vemos que hay algún desvío, para, como bien dice acá, incidir en la obtención de resultados futuros. Hablar de un sistema de gestión integrado, integrado en toda la compañía, en todos los niveles, integrando cuestiones contables, pero también métricas operativas, cuestiones de recursos humanos, blandas, etcétera, del cliente. Inducir conductas en la persona. Fundamentalmente el control de gestión, podemos tener el software que se quiera, eh, todos los recursos. El tema es las conductas en las personas, para lo cual ya vamos a ir viendo muchas cosas como la confiabilidad de la información, el trabajo que hay que hacer para eso. O sea, seguramente lo voy a repetir varias veces en esto. eh, como decía un viejo profesor, no solo hay que ser, sino hay que parecer. Y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con, con los controles, con la información, eh, una parte clave de inducir conducta en las personas, inducir es que se guíen por esto, que utilicen los reportes, que utilicen la información, es ser muy preciso, muy claro, muy prolijo a la hora de avanzar en el desarrollo de esto y con la información que trabajamos. Si no, la gente empieza a descreer y esa conducta que buscamos desaparece. De hecho, aparece todo lo contrario, aparece la conducta de en esto no me voy a basar porque no es preciso, porque no es claro. Entonces, no se utiliza y no se termina bien, digamos. Entonces, ¿qué es el control de gestión? Es una herramienta de apoyo a la dirección que por medio de información generada periódicamente le permite conocer qué está ocurriendo en las áreas, divisiones, negocios que se consideren fundamentalmente. Yo le agregaría ahí más allá de áreas, divisiones, negocios, que tiene más que ver con una mirada de hace algunos años de la administración, que está pasando también, que está ocurriendo en los procesos, ¿sí? La mirada por procesos, que se consideran fundamentales, alineando el comportamiento organizacional con las estrategias, aumentando las probabilidades de lograr los objetivos esperados. Eh, Concepto, aporta poco ocuparse de hechos ya acaecidos y que no pueden modificarse, lo que les decía, o sea, lo importante de esto es ver que no tropecemos nuevamente con la misma piedra. Es más importante dedicarse a tratar de influenciar en el futuro. El control tradicional puede hacerlo cualquiera. El control de procesos requiere el conocimiento, el know-how de la organización. Debe proveer información a todos los niveles de supervisor de la organización. Como verán, cada cuestión que mencionamos habla de una integralidad, de algo cross que involucra a todos. Entonces, vamos a tener la gestión empresarial, donde tenemos las clásicas 4 etapas de planificación, organizar, dirigir y un control eficiente, lo cual nos va a otorgar un desempeño de esa gestión empresarial. El control de gestión eh,
entra en todo este proceso, ¿no? En el desarrollo, en el control de todo lo que se está ejecutando básicamente en el día a día, y también en medir el desempeño de eso, en los resultados parcializados de un día, de una semana, de un mes, etcétera, ¿no? Esto tengan en cuenta que hay distintos niveles de control de gestión, ¿no? El, tal vez lo más estratégico en determinados niveles, las revisiones se hagan una vez al mes. Eso no quiere decir que todos, en todos los niveles, van a trabajar con información mensual. O sea, para que la información mensual sea buena, tiene que haber un control de determinadas variables operativas que se controlen en el día a día, a veces incluso hora a hora o con periodos incluso menores. La pirámide de gestión. Como dijimos, vamos a tener la dirección, gerencia, supervisión y ejecutantes. Y los distintos tipos de gestión. De arriba hacia abajo vamos a tener primero la estratégica, después una logística operativa, la táctica y la operación propiamente dicho, y el control, como hablamos recién, de gestión global, una gestión más funcional, y la supervisión intermedia, el control operacional. Pero lo que le mencionaba recién, adelantándome un poco, hay gestión y hay control básicamente en todos los niveles de la operación. Y alguno dirá, pero en ejecutantes no menciona ningún control. Hoy en la industria y cuando digo industria en general, fábricas, servicios, eh, el control a nivel ejecutante está o porque hay un autocontrol requerido, algún tipo de registro, o eh, porque se le brinda a quienes operan las herramientas para que puedan autocontrolarse, para que puedan ver cuáles son sus métricas, cómo van evolucionando, eh, lo cual está bueno porque eso acorta camino y no, digamos, la información no tiene que estar atada a que el supervisor esté indicando en vas bien en esto, vas mal en lo otro. Si bien es una tarea que debe hacer periódicamente de reunirse con quienes operan y hacer una revisión, en el hora a hora, día a día, el ejecutante es importante que tenga la información y pueda, de algún modo, entre comillas, autocontrolarse para ir ajustando en periodos más cortos el curso de acción. Gestión es lograr resultados, y hacer que las cosas sucedan. Hay que saber informarse basado en los sistemas de información, los cuales son claves. Entender, interpretar las cifras, verificar tendencias, entender relaciones causa-efecto. Ustedes han visto o pueden ver, cada vez está más de moda esto de los ingenieros de datos, gente especializada en datos, en información. De hecho, creo que el año pasado, el año pasado me parece que en una universidad en Buenos Aires se lanzó la carrera propiamente dicha de lo que es, no me acuerdo el nombre exacto, pero la ingeniería y la ciencia de datos, porque eso toma cada vez más relevancia, ¿no? Ya que también tenemos, ha crecido exponencialmente la posibilidad de contar con información eh, a través de los sistemas, ¿no? Cada clic que hacemos en la computadora, cada eh, eh, botón o clic también que hacemos en el celular, deja una marca en algún sistema, y todo eso se utiliza eh, desde el marketing, desde evaluar la satisfacción, desde un montón eh, de aspectos.
Así que vean qué relevancia va tomando esto cada vez más, ¿no? Y decidir orientar para cambiar los cursos de acción. Bien. El rol. Decimos que es un área de staff que debe depender del máximo nivel de la organización, del directorio, esto es lo ideal. Porque, nada, porque debiese ser neutral, no, no ser juez y parte. Entonces, la teoría marca que debiese ser el área que realiza el control de gestión, propiamente dicho, un área independiente que reporta al directorio. Pasó de ser un área de control a conformar un ente de apoyo y asesoramiento. Esto es muy importante. No solo decir estamos mal en esto, mal en aquello, sino tratar de entender las causas de por qué el desvío y de incluso asesorar sobre qué acciones podrían potencialmente tomarse para corregir ese desvío. Sus miembros, dice, necesitan de una formación interdisciplinaria. Por eso la relevancia del rol del ingeniero industrial, tal vez del administrador de empresas, pero es muy importante aquí la formación interdisciplinaria. Requiere que tengan un profundo conocimiento del proceso productivo y preparan la reunión mensual de control de gestión. En el esquema anterior, del control de gestión, hablamos de controlar la realidad contra un estándar. El diagnóstico era fijo e inamovible. En el esquema actual deja de ser un comparador de la realidad con el estándar para influir sobre el diagnóstico, ¿no? Significado anterior, el control era verificación, es examinar. En la situación actual, control implica ser una guía, dar impulso correctivo. Control no es inspección, ni auditoría interna, ni auditoría externa, ni control presupuestario. Y en la parte que me toca, esto ya es más personal, pero sí tratar de evangelizar eh, en el desterrar esa mala imagen que tiene la palabra control. Quiero poner mi granito de arena en eso. Personalmente nunca lo viví como algo malo. He trabajado en calidad desde hace muchos años y la verdad que cuando tenía una auditoría a mí la verdad me encantaba. Porque me encantan los desafíos, porque la verdad que los auditores generalmente tienen mucha experiencia y muy buena onda y uno aprende muchísimo. ¿Y qué puede ser lo malo? Que nos encuentren en una auditoría que le da una no conformidad. Bueno, haremos un plan, lo remediaremos y listo, pero la verdad que es mucho más lo que deja el aprendizaje que lo, entre comillas, malo de la experiencia. Entonces, eh, entender que el control, si uno no tiene nada que ocultar, si uno trabaja profesionalmente, a conciencia, etcétera, lejos de ser algo malo, debe ser algo bueno, tiene que ser eh, al menos hacerlo todo el mundo, una oportunidad de mostrar lo bueno que uno hace y lo bien que trabaja. Y cuando uno le pone amor propio a las cosas, eh, uno desea eso, desea poder mostrar, es una cuestión, no vamos a andar, digamos, pero psicológica donde ya lo habrán visto en la pirámide de Maslow, donde uno de un modo u otro busca el reconocimiento, entre ellos el reconocimiento profesional, y una instancia de control es una oportunidad para mostrar eso, ¿no? Entonces, lejos de ser algo malo, tiene que ser algo
algo bueno, y aparte porque decimos, tiene que ver con, con buscar esto de ser guía, de dar un impulso correctivo, de aportar, no de castigar a nadie. Evolución de la función. Pasó de lo financiero a lo económico, de la simple verificación al diagnóstico, lo que le decía recién, a entender si hay un desvío, por qué, qué pasó, qué se puede hacer para corregir, entender el negocio, no eh, la inspección, no es AFIP esto que decir, bueno, pagaste o no pagaste el 539 o esto, aquello, no. AFIP no te va a preguntar en una inspección por qué no llegaste a pagarlo, no, si lo hiciste, no lo hiciste, y si no lo hiciste, tendrás que presentar determinada documentación, pagar una multa. Bueno, el control de gestión eh, es otra cosa, busca, hace pie en el diagnóstico, en ver qué pasó para que no vuelva a suceder, en cómo mejorar. Del simple control al consejo y a la colaboración, en síntesis, ha evolucionado de una función de simple comparación entre valores reales y previstos a un asesoramiento intenso a la gerencia, o sea, al management. Vamos a ver los principios de Taylor en relación al control de gestión. La estabilidad, se puede fijar estándares, habla de información perfecta, entre comillas. Factor de dominante en los costos, en esa época era la, la mano de obra lo predominante. Búsqueda de eficiencia, trataba de bajar los costos en la mano de obra. Y concentración del conocimiento. Ustedes vean que todo esto ha mutado, ha cambiado, eh, ya que hoy hay un gran peso en la automatización, en los costos indirectos más que en la mano de obra. Se ha desconcentrado el conocimiento, o sea, muchas más personas tienen medios para acceder al conocimiento. ¿Cuál es la situación actual? Hay una evolución exponencial de la tecnología que nos permite acceder a este conocimiento, esta globalización del conocimiento. No existe estabilidad, por lo que no puede fijar estándares. Si los fijo, los mismos tienen poca vida. En realidad, digamos que tenemos, a ver, el estándar, si lo igualamos a lo que es un objetivo, el objetivo existe y debe existir siempre porque es nuestro faro, lo que sí debe ir adecuándose. Hoy, en un mundo tan dinámico y cambiante, eso, eso toma particular relevancia, ¿no? Eh, y sin ir más lejos, pensemos en la situación que ya nos tocó vivir con el COVID y lo que se viene para este año de cara a esta famosa nueva segunda ola y todo esto, cómo impacta en los negocios. O sea, hoy en día hay presupuestos, hay objetivos, pero seguramente desde cuánto se va a poder, no sé, vender de un producto o no, quizá si hay un cierre de la economía, de la actividad, por cuestiones sanitarias, muchas empresas se vean muy perjudicadas y no cumplen el objetivo, muchas otras que trabajen con elementos esenciales, probablemente, o que estén asociados a la salud, lo sobrecumplan porque tengan más actividad que la prevista, eh, porque tal vez en sus planes habían pensado en que ya el grueso de la población iba a estar vacunada, inmunizada y no sé, el que vende el alcohol en gel, dice, bueno, ya no voy a vender tanto como el año pasado y bueno, y se da que no se cumplió el plan de vacunación como estaba previsto inicialmente y entonces tal vez el fabricante de alcohol en gel sobrecumpla sus presupuestos, sus expectativas de este año.
Entonces, hoy los objetivos son muy cambiantes e incluso algunos muy impredecibles. Eso no quiere decir que no los tengamos que tener. Tenemos que tenerlo porque es el faro. Lo que tenemos que hacer es, bueno, después ir viendo y ajustando todo el sistema, ¿no? Porque también esto va a tener, si sucede, complicaciones en la provisión de insumos, eh, en el presentismo de las personas que ejecutan los procesos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? O sea, en los distintos aspectos que hacen a un negocio. Nadie puede tener toda la información, ni es perfecta, por consiguiente me obliga a utilizar información de distintas personas, fuentes, etcétera. Existen otros factores que son tan importantes o más que la mano de obra. No puedo solamente concentrarme en bajar los costos, buscar eficiencia, porque no existe estabilidad. Tengan presente en esto, cuando hablamos de la mano de obra, no lo tomen desde una cuestión más humana, subjetiva, de que cuando hablamos de más importante de la mano de obra, saquen el factor humano, o sea, no estamos hablando de que él no tenga importancia o tenga que dar importancia el rol, a ver, o el ser del ser humano, básicamente, o sea, no estamos hablando de eso, sino que cada vez hay más variables, algunas que son muy preponderantes, que no tienen que ver con la mano de obra, ¿no? Que como mencionamos recién, ¿no? La automatización, los sistemas, el contexto, etcétera, que es muy dinámico, muy cambiante y que a la hora de la ecuación de que algo pueda salir bien o salir mal, tienen tanto o más influencia que la mano de obra propiamente dicha. Es una cuestión de ecuación de negocio, digamos, ¿no? Control de gestión versus contabilidad. Se fija en las normas, no, no sujeta a pautas externas. Sistemas adecuables, costos rastreables y no rastreables, necesidades propias, registraciones paralelas, etcétera. En la contabilidad que tenemos normas preestablecidas, normas generalmente aceptadas, hay sistemas estándar, costos fijos y variables, necesidades de estándar, registración única. Esto para hacer una distinción en lo que es el control contable, que es una cosa y está bien, pero es muy focalizado en eso, en la contabilidad, en los números. Control de gestión tiene un panorama mucho más amplio. ¿Cuáles son las áreas críticas? Esto va a ser función de las distintas empresas, compañías, y acá, bueno, podemos mencionar el área económica, financiera, las relaciones con la comunidad, el personal, comercial y servicio al cliente, la producción. Estos son comunes, son críticas en todas las compañías. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más y tendrá que ver con, eh, con, con lo particular de cada compañía. Dentro podemos asociarlo a lo comercial, lo que tiene que ver con marketing, packaging, etcétera, donde para algunos productos es clave. Y para otros, tal vez más industriales, o cuestiones más específicas, no lo sea tanto, digamos, ¿no? Entonces, por eso le digo, es función del tipo de empresa y producto que se trate. Bien, comparaciones. Tenemos insumos, tenemos un proceso de control de gestión y un producto, un output de este proceso, ¿no? Hablamos de la historia anterior, valores estándar, misma rama industrial, procesos similares en otras industrias. Esta era un poco las características de, de cómo se trabajaba. En síntesis, ¿cuáles son los principios? Una buena interacción,
dentro de la organización, un enfoque multidisciplinario, buen comunicador, o sea, tiene que haber una buena comunicación, y esto puede sonar algo trivial, pero marca la diferencia. Me ha tocado estar en distintas organizaciones y realmente el buen comunicador, o el plan de comunicación, no quiere decir que tengan que ser necesariamente una persona o un único medio, es fundamental para que se entienda, para que se consiga el involucramiento, el compromiso. Eh, no tiene que haber juicios, hay que trabajar sobre hechos. Esto como latino y como argentino nos cuesta mucho. Yo lo repito bastante, de hecho en la empresa algunos bromean con eso de que yo siempre hablo de los hechos y datos. Me parafrasean, dicen, como dice un gerente de la compañía, hecho y dato, y sí, básicamente es importante no caer en los juicios, que cada vez que pasan los años uno se da cuenta de que esto de que sea tan cambiante hace que los paradigmas, digamos, tan cambiante el contexto, los negocios, etcétera, tan dinámico, que todos tenemos juicios, y el tema es saber pelear contra ellos, y este dinamismo hace que los paradigmas se vean totalmente agotados cada vez más rápido. Lo que antes era algo tal vez un poco mirada más acertada sobre algún aspecto específico, al poco tiempo eh, pasa a estar totalmente eh, desactualizado, atemporal, ya no tiene vigencia. Eh, motor del cambio, inductor de la mejora continua. Esto está muy asociado a todo lo que es mejora continua. De hecho, en lo personal, y esto también es muy personal, eh, para mí la calidad, el sistema de calidad, la gerencia de calidad y el control de gestión son la misma cosa. O sea, no me cuesta verlos separados. Variables que dificultan el tamaño de la organización, sí, por una cuestión de laboriosidad hace que se dificulte. No es que sea imposible, porque de hecho los sistemas de gestión más desarrollados lo tienen las grandes organizaciones, pero sí, mientras más grande, llevará más tiempo, más trabajo, más recursos. Múltiples y disímiles funciones entre empresas, entre personas. Ausencia de prototipos comparables. Esto nos empieza a hablar de algo que es clave. El sistema, como dijimos, no olvídense, esto no es un software. Los software sí puede usarse el mismo en una empresa, en otra, pero el sistema en su contexto de control de gestión, lo vamos a ver cuando veamos la última unidad, lo vamos a volver a mencionar ahí seguro. Habla de que el sistema tiene que ser diseñado para la empresa. Eh, no hay un modelo, como dice acá, un prototipo donde yo en la empresa A lo hacen así, listo, hagamos exactamente lo mismo en la empresa B. No, no, porque mucho de esto, incluso hasta en empresas que hacen, no sé, distintas plantas ubicadas geográficamente en lugares diferentes que de una misma empresa que hace el mismo producto, a veces hasta cambia por cuestiones culturales o eventualmente legales. Eh, el modo de operar y de controlar, ¿no? Costos para la implementación. Obviamente hay costos asociados que pueden dificultar la implementación. Esto no es gratis. La necesidad de integración de sistemas. Esto es muy importante, que los sistemas estén integrados. Hoy, por, por sobre todas las cosas, con la multiplicidad de datos que hay dando vuelta, como decíamos antes. Y por último, y no menor, la resistencia al cambio, que eso es algo común a través del tiempo, eh, y donde mi único consejo acá es relajarse y decir
que venga el cambio, no va a pasar nada. Todos tenemos esa resistencia, ese miedo, pero es más duro oponerse que adaptarse. Bien. Esto ha sido un gran... Vamos a entrar ahora en lo que es, vamos a comenzar a ver planificación estratégica, que es el puntapié inicial de todo esto que hemos estado viendo, de esta introducción que hemos hecho al control de gestión, ¿sí? Esto ha sido un vistazo general, un panorama general de todo lo que es el sistema de control de gestión en su contexto. Ahora vamos a Profe, comenzar. disculpe, Sí. ¿puede subir esta presentación a la V? Porque tenemos una, pero es más vieja, no es la misma. Ok, sí, no hay problema. Dale, le agradezco. Y profe, otra Por favor. consulta. Sí. ¿Las clases se van a grabar? No, las clases no se graban. Bien. Profe, una consulta. Sí. Sí, no, anda vos primero, perdón. Sí, lo escucho. En la V hay varios archivos subidos. Solamente esta presentación es de la mañana, o sea, el 5 de 3, y las otras son de Universidad, o todas para... O sea, o el mismo No, toda la información está, es lo que mencionábamos recién en la presentación, uno de los primeros slides, es toda la información que está ahí en la UB es material de la cátedra, o sea que tienen que revisar todo lo que está ahí. Para todas las cátedras. No, de hecho es más, esto es un material de presentación, si se quiere a la hora de estudiar es una guía, digamos, ¿no? O sea, tienen que ahondar en lo que está ahí, más la bibliografía del programa, que bueno, deberán ver